oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Colombia atraviesa un momento de conmoción nacional. La muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrida el 11 de agosto de 2025, tras más de 2 meses en agonía por un atentado en plena campaña, ha marcado un punto de quiebre en el panorama político de ese país. Este hecho, el primer magnicidio de un líder político en más de 3 décadas, revive los fantasmas de la violencia electoral y plantea interrogantes sobre la seguridad, la estabilidad institucional y el rumbo de la democracia colombiana a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Andrea Bernal, periodista con sede en Colombia. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gisela, más bien a ustedes un gusto estar en tu programa y poder saludarlos desde acá. Andrea, nos gustaría un poco conocer la lectura política que se hace en Colombia de este magnicidio en un momento clave del calendario electoral de Colombia. Pues yo creo que primero es la del shock de finalmente para algunos saber que llegó ese momento que esperábamos o que se esperaba, aunque había esa esperanza y hablaba la gente de un milagro, pero de decir que falleció. Miguel falleció y ojo, a Miguel lo mataron, porque entonces dicen, murió, no, hay que recordar que a Miguel lo mataron, un 7 de junio le dispararon y eso lo dejó en un estado, en una UCI muy complejo, tratando de levantarlo, de salir, de su esposa con mucha fe, el pueblo con mucha fe, y llegó este momento. Ahora llega este momento donde hay una cámara ardiente en el Congreso, en medio, bien tú lo dices, de una elección presidencial que está a menos de un año, pero que tiene 70 y pico candidatos en la baraja, en donde todavía, por ejemplo, la derecha y la centro derecha no se ha podido acomodar a decir, bueno, con quiénes vamos y quiénes vamos a estar. Y que en ese aspecto se ve un poco más organizado el pacto histórico, que es el gobierno del presidente Petro, con una izquierda que va a entrar a decir en un tiempo quién será pues su candidato. Entonces, políticamente deja a la derecha un poco como en shock, en un momento donde se ha pedido nuevamente pues pausar las campañas electorales, pero sin saber qué realmente es lo que va a pasar y quién va a tener esas banderas dentro del centro democrático que deja Miguel Uribe. Ahora, volviendo, Andrea, a la figura en sí de Miguel Uribe, él estaba muy vinculado a un linaje marcado justamente por violencia política, como el asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay. ¿Qué peso simbólico tiene este hecho en el debate político actual, en medio de ese panorama que nos has mostrado? Todo, yo creo todo, porque hace revivir, y tú lo decías en tu introducción, a las muertes de su mamá, que además ha pasado un video súper doloroso, no sé si ustedes lo han visto, de cuando Miguel tenía 4 años y le mandaba un mensaje a su mamá que estaba en cautiverio, que estaba secuestrada por el grupo de Pablo Escobar, y tenía la misma edad que tiene hoy su hijo Alejandro, que queda huérfano. Entonces tiene todo el peso simbólico, político de la violencia además, y de recordar que en los 90 hubo 3, 4 candidatos presidenciales que fueron asesinados. Entonces incluso mira las encuestas, cuando Miguel estaba en cuidados intensivos era el que seguía marcando y marcaba más alto, y mucha gente decía es que donde él llegue a salir va a ser el presidente. Eso queda hoy en el aire, sin duda alguna, con el Centro Democrático, que es el partido del expresidente Álvaro Uribe, sin saber mucho por dónde van a tomar, qué es lo que va a hacer el presidente Uribe, el expresidente Uribe. Y además recuerda que la semana antepasada pues se lo declaró culpable al expresidente Uribe por un caso que estaba abierto hace 12 años. Entonces es como que les cayeron todos los males
al Centro Democrático y están pues a la espera de qué es lo que van a decidir, con qué bandera se van a ir, a quién van a apoyar y cómo la derecha en este momento se va a unir, si es que se une realmente, para afrontar pues al que diga Petro o a la izquierda en este caso. Entonces definitivamente igual este hecho altera la correlación de fuerzas y las estrategias de campaña de los distintos partidos de cara al 2026. Pues yo creo que sí, porque muchos deben estar pensando, bueno, sí, es el momento de unirse, algunos han dicho de los egos, como te decía, hay 70 y pico, o di tú que solo en la centro derecha hay 40 y pico, para decirte, de precandidatos presidenciales, que tienen que empezar a decir, bueno, yo me bajo, no tengo oportunidades, ¿cuántos son mis números? Yo voy a apoyar a tal, o nos vamos en una correlación de un solo país. Pero ¿quién va a empezar a hacer eso, Gisela? ¿Quién va a ser el primero que diga, yo tengo estos números, me voy a bajar y voy a apoyar acá? O Uribe va a decir, este es el mío y con este nos vamos todos. Pero ¿qué va a decir los otros partidos? ¿Qué va a decir el centro también, que tiene un peso importante en Colombia en estos momentos con Sergio Fajardo, que podría estar interesante en esta contienda electoral? Entonces yo creo que sí se mueven las fichas. Hoy tenemos 3 días de duelo, un día de duelo nacional, 3 días de duelo en Bogotá. Hoy hay cámara ardiente para que la gente, el público, la ciudadanía vaya a despedir a Miguel Uribe. Y después de esto, pues veremos qué pasa. Ahora, agosto es una fecha tope donde quienes tienen que decidir si van o no van, tienen que hacerlo hasta finales de agosto. O sea que todo se vino encima y finales de agosto va a ser un momento importante para la política colombiana de saber qué va a pasar y hacia dónde va. Y en cuanto a la opinión pública, ¿cómo ves? ¿Cómo se está moviendo? Sobre todo pensando en si van hacia ese discurso de mano dura y seguridad que podría favorecer también a determinados sectores políticos. Eso es interesante, ¿sabes? Porque hasta hace unos días también se decía, bueno, es que un poco lo que estamos escuchando en América Latina, ¿no? Estos países necesitan un Bukele, necesitan mano fuerte, necesitan, pero también creo que este momento de Colombia puede ser también un momento de reflexión, ojalá para todos, de decir, bueno, es la unión, el gobierno de Petro no hizo los cambios o dejó debiendo esos cambios que dijo que iba a hacer y no sé si sea una oportunidad, tal vez después hablamos si no pase esto, pero tal vez sea una oportunidad por primera vez para el centro en Colombia. Y eso es lo que se está un poco viendo, que no sé si necesariamente sea el radicalismo en este momento, cuando de todas maneras los candidatos y precandidatos, aunque unos digan, no, yo no tengo mucha seguridad, estoy tranquilo, el ministro de Defensa acaba de decirlo hace unos minutos, toda la seguridad de los precandidatos y los que ya son candidatos está garantizada y va a ser reforzada. Es decir, hay un temor también porque empieza una campaña política y los candidatos tienen que recorrer no solo Bogotá, sino el país entero. Ahora, desde tu perspectiva, justamente como periodista y que cubres coyuntura regional, ¿ves algún tipo de paralelismos entre casos, en el caso de Uribe Turbay y otros episodios recientes de violencia política en América Latina, como por ejemplo el asesinato de Fernando Villavicencio en el Ecuador? Yo creo que lo están comparando mucho desde el día que sucedió incluso y creo que sí hay coincidencias sin duda alguna, gatilleros, chicos jóvenes, en este caso pues un menor de edad disparando, una red de una criminalidad organizada, pero también el paralelismo es en que hoy la de justicia colombiana sigue debiendo, Gisela, porque hay 6 personas detenidas, pero la persona detenida es el quien disparó, quien dio la plata, quien manejaba la moto, quien manejaba el taxi, quien daba la ronda. ¿Y el autor intelectual? Son los autores intelectuales. Están hablando ya, el ministro también esta mañana, de la segunda Marquetalia. La segunda Marquetalia es una disidencia de las FARC que se rearmaron tras el acuerdo en el 2016, tras el acuerdo de paz en el 2016. Están hablando de Zarco Aldinever, que era una de las cabecillas de esta Marquetalia que fue dado de baja la semana pasada en Venezuela por el ELN. Ese nombre se lanza hoy ya un poquito más de frente porque no lo había dicho las autoridades colombianas. Entonces yo creo que sí tiene sus paralelismos, pero lo mismo en el lado de Ecuador. ¿Quién fue el actor intelectual? ¿Quién quería matar a Fernando Villavicencio y por qué? ¿Quién mató o quién pensó en matar y hizo toda la corrida para matar a Miguel Uribe y por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Es político? ¿Es para desestabilizar al país? ¿Es que no les gustaba? ¿Es que él estaba hablando muy fuerte?
y en eso sigue debiendo todavía la justicia, en el caso de Fernando, la ecuatoriana, y aquí la colombiana. Pero también hay una revelación de esto sobre la penetración del crimen organizado en la política colombiana. Sí, dependiendo de. Ahí voy, sí, dependiendo de, porque si la investigación se está viendo por el lado de la segunda Marquetalia, las disidencias de las FARC, podríamos pensar que es por la mano dura del Centro Democrático, ¿no? Uh-huh. El Centro Democrático está más derecha. Miguel Uribe siempre fue muy, muy duro en hablar del fracaso de la paz total, por ejemplo, de Gustavo Petro. Entonces, si es por ese lado, pensaría, según los analistas, podría ser, pero no sé si qué tanto se demuestre o en este momento estoy diciendo como es que el crimen organizado o el narcotráfico, como en Ecuador en estos momentos y como fue en Colombia en los 90, es que la política mandó a matar a Miguel Uribe. Eso todavía no está tan sobre la mesa. Claro, porque este asesinato se produce también en una Colombia que ya registra víctimas de violencia política en este 2025, ¿no? Por eso hay la pregunta también de si estamos ante ese retroceso a las dinámicas de los 80, 90 o ante una nueva etapa de amenazas a la democracia. Diría más que hay un retroceso en este momento de seguridad en Colombia. Como te decía, estas disidencias de las FARC se rearman después del acuerdo del 2016, cuando se vendió que en Colombia, con el acuerdo de paz, iba a llegar la paz. Y esto ha sido todo lo contrario. El presidente Petro llega con un ambicioso plan de la paz total, y es decir, vamos a hablar con todos, con el ELN, con las disidencias de las FARC, pero también con todos estos minigrupos de delincuencia organizada que no fueron guerrilla o que no son guerrilla, y cuando se empieza a sentar con ellos y empiezas a dar dádivas y a conversar y a retirar tu ejército y a hacer un poco más débil el tema de la fuerza pública, es donde esto pues se sale. Y yo creo que es lo que está viviendo Colombia, y los expertos en seguridad lo dicen. Si uno baja la guardia y quiere conversar con todos y al mismo tiempo negociar con todos y a todos darle las mismas dádivas, entonces esto se sale de las manos. Y me parece que esa es la crisis en la que está hoy Colombia, que es una crisis de seguridad, donde hay algunos lugares ya donde el Estado no hace presencia, donde el ELN y las disidencias de las FARC son los dueños de, y también pues el clan del Golfo, los clanes mexicanos que ustedes en Ecuador bien sabemos también que están en toda la región. Ahora, me gustaría, Andrea, conocer tu opinión sobre las declaraciones que hizo Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, en este mismo espacio, en Notimundo al Día. Dijo que señaló a Petro como responsable político del crimen, y te invito a escuchar sus declaraciones. Hoy yo no tengo ni idea, Petro, de qué lado está. Hoy no sé. Petro es responsable político del asesinato de Miguel Uribe. Él fue el que lo señaló y lo señaló y lo señaló y lo señaló. ¿Quién hizo el favor? Pues no sé, pero él le puso la diana en la cabeza. Fue el responsable administrativo, pues su gobierno no le dio la protección que necesitaba. Y hoy hay unos sicarios de segundo nivel, de tercer nivel, y nunca vamos a saber quién fue el que dio la orden. Lo que tenemos claro es que supuestamente uno de los asesinos está en Venezuela, lo asesinaron allá. Eso quiere decir que detrás de esto está Maduro también, que detrás de esto está la nueva Marquetalia, Iván Márquez. Y eso es todo un entorno que es muy cercano al presidente Petro. Entonces, blanco es, gallina lo pone, frito se come, decía mi madre. Bueno, ahí un poco habla sobre los movimientos disidentes que podrían estar detrás del crimen, pero también lo involucra o lo menciona al presidente Petro, ¿no? Pues yo creo que es un argumento respetable del ex vicepresidente Santos. Cada uno tendrá también sus responsabilidades de lo que dice. Me parece que a veces puede ser en este momento echarle más leña al fuego en términos de esta polarización que hay cuando un país o desde muchos sectores se pide tranquilidad. Acuérdate que cuando le dispararon a Miguel hubo incluso una campaña aquí de bajar el lenguaje, bajar los ánimos. Se le pidió al presidente Petro. Él es muy vehemente en sus tweets, sin duda alguna. El presidente ayer a las 6 de la mañana se pasó lo de Miguel Uribe, y apenas a las 10 de la mañana hubo un comunicado por parte del gobierno nacional, del presidente Petro, frente a la muerte de Miguel. Entonces yo creo que
todo esto sin duda hace daño, esa polarización de estar peleando, de las redes sociales, de no ponerse de acuerdo, de que ninguno quiere sentarse a conversar con el otro. Yo no sé si es responsable político, sin duda alguna, hubo muchos tweets en contra de Miguel, mucha parte sucia de hacer política entre ambos, pero pues también recordemos que son acérrimos o eran acérrimos enemigos políticos, podríamos decirlo así. Pero bueno, cada uno saldrá con sus teorías. Pero definitivamente... Pero definitivamente lo que hay que es esperar las investigaciones, pero hay que presionar a las investigaciones además. Así es. Pero definitivamente este momento será, digo yo, determinante para que Colombia convierta pues este momento de luto en un punto de inflexión, ya sea para favorecer o para debilitar a su democracia. Veamos, ojalá sea para favorecer. Lo que pasa es que a veces los países o nos olvidamos de nuestro pasado y cometemos los mismos errores nuevamente, les pasa mucho, o no aprendemos de otros y simplemente tenemos que vivir el momento para decir, esto era así, y entonces solo nos gusta aprender con el palo por delante. Entonces yo creo que espero que salga algo de esto por el bien de la democracia de Colombia, sin duda alguna. Seguro que sí. Yo te agradezco muchísimo, Andrea. Un gustazo. Nos acompañó Andrea Bernal, periodista en Colombia.